Hola, mi nombre es Valeria Bueno Mendoza, estudiante de la Universidad Fidel Velázquez, y hoy te voy a enseñar los componentes y usos gramaticales. Los primeros son signos de puntuación. Sabemos que al momento de escribir un texto nosotros podemos manejarlo o escribirlo como nosotros más nos guste, claro, pero tenemos que saber que hay reglas y signos que nos ayudan a escribirlo mejor, y es por eso que hoy te las voy a enseñar. Bien, tenemos el uso del punto, pero para saber hay que entender que existen tres tipos de punto, y es el punto seguido, es el que separa enunciados entre sí. El punto y aparte es el que separa dos tipos de enunciados que no están ligados entre sí. Y el punto final es el que le da fin al texto. Y tenemos que saber que también existe el punto que abrevia párrafos. Por ejemplo, señor licenciado Eduardo Álvarez. Sabemos que también existe la coma, y es la que separa una serie de elementos. Van entre expresiones o en oraciones explicativas. También existe el punto y coma, que es la que separa oraciones largas y complejas. Y también separa frases que constituyen una enumeración. Y también tenemos que saber que enumera diversos incisos. Y el uso de puntos suspensivos también es para dejar incompleta una frase o dejar en suspenso al lector. También indica que ya sabemos lo que sigue y lo sustituimos en lugar de etcétera. Es decir, cuando terminamos una oración o siguen varias sucesiones, para no ponerlas más, podemos poner los tres puntos suspensivos. También tenemos los dos puntos, que es el que antes de citar palabras de alguien más se ponen para así decir la frase que este célebre o esta persona importante la dijo, ¿ok? Y también la podemos ocupar después de un saludo o encabezado en un escrito. El uso de paréntesis también intercambia información de carácter explicativo o para poner fechas, autores, explicaciones abreviativas. Por ejemplo, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. También tenemos el guión largo, claro, y este separa elementos iniciales, señala diálogos de personajes en el libro, y también podemos dividir palabras cuando no cabe en el final del párrafo. Por ejemplo, tú estás escribiendo una libreta y la palabra no te cabe, entonces usa este pequeño diagonal que indica que la palabra sigue en el siguiente párrafo. Ahora te diré que tenemos dos tipos de signos, que es el signo de interrogación y el signo de admiración. El signo de admiración sirve para hacer cuestionamientos, y siempre existe uno al principio y al final de la frase. Y el signo de admiración es lo mismo, simplemente que sirve para dar exclamaciones o expresar sorpresa. También tenemos el uso de comillas, que estas siempre sirven para citar las palabras de alguien más, ¿ok? O sirven para apodos o sobrenombres, por ejemplo, el sorprendente hombre araña. Bien, ahora nuestro siguiente tema es el que manejaremos, es el tipo de acentos. Claro, existen muchos, pero no es tan difícil como piensas, claro. Tenemos, por ejemplo, el acento es lo que indica la palabra que se expresa con mayor fuerza, se entona con mayor fuerza. Por ejemplo, la palabra oración, claro, suena más entonada en la palabra acción. ¿Por qué? Porque aquí es donde recae el acento, ¿ok? Y tenemos la sílaba tónica. La sílaba tónica se pronuncia con mayor intensidad, es lo que le da mayor fuerza al acento, y la sílaba átona se pronuncia con menor intensidad. Y ahora les voy a decir los tipos de acentos. Existen tres tipos de acentos y son los siguientes. Es el acento prosódico, que es el que se pronuncia con mayor fuerza. El acento ortográfico es el que indica de forma gráfica en dónde se acentúa la palabra. Y el acento diacrítico es para identificar palabras iguales pero con diferentes significados. Por ejemplo, sábana y sábana. ¿Ok? La sábana de la cama y la sabana en donde viven los leones, claro. Ahora, para terminar nuestro tema de acentos, tenemos que saber que existen palabras que se identifican por su sílaba tónica. Y la clasificación de estas son aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. Un poco complicado, ¿no? Pero no te preocupes, claro que no. Es algo súper fácil y aquí te lo voy a enseñar, claro. La palabra aguda es donde se acentúa en la última palabra. Por ejemplo, inglés y camión. Y la grave es la que se acentúa en la penúltima palabra. Por ejemplo, cráter y álbum. Las sobreesdrújulas es la antepenúltima sílaba en donde se acentúa la palabra. Y, por ejemplo, metáfora y lógica. Y la sobreesdrújula es antes de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, cómetelo
y tráigamelo. Ahora, nuestro siguiente tema es el uso de mayúsculas, artículo y adjetivo. Bien, tenemos que entender que tiene diferente forma la mayúscula a la minúscula. La mayúscula tiene un poco diferente la forma y es un poco más grande que la minúscula. Y se suele utilizar al principio de un texto para nombres propios y después de signos de admiración e interrogación. Y ahora bien, te mostraré algunos de uso de grafías en palabras que tú crees que están mal escritas, pero en realidad tal vez estás en lo correcto. Comencemos con la letra B, ¿ok? La letra B se escribe BL y BR y se utiliza para el prefijo bio, que quiere decir vida, o para terminaciones con va, vas y vamos. Exactamente, ya más específicamente sería en los verbos de pasado, ¿ok? Y ahora con la V. Con la V siempre va después de la B y la N. Por ejemplo, convenir y envidia. Seguimos con la letra C. La letra C por lo general tenemos dos, que es la doble C y la C. En este momento te hablaré de la doble C. ¿Y cómo identificarlo? Ok, por lo general es en terminación ción. Declaro C-I-O-N. Y por lo general algunos ejemplos son sección y acción. Después con la C tenemos que es lo contrario que se escribe con C. Por ejemplo, circulación, sustitución. Con la letra S tenemos que son los adjetivos terminados en osa y oso. Por ejemplo, famoso y municioso. Con la letra Z al final de la palabra audaz y vejez. Siempre la letra Z va a ir casi siempre al final de la palabra. Después tenemos la letra X, que es al principio de la palabra expresar y exprimir. ¿Ok? La letra M va antes de la P y la B. Ejemplo, cambio y trampa. Y ahora tenemos a la letra N, que va delante de F y V, que por ejemplo sería convertir y confesar. Ahora tenemos a la letra doble L. Por lo general siempre es en terminación de aye, elle y ello. Por ejemplo, valle, cuello, calle. Después tenemos a la letra Y, que va intermedio en las palabras, por ejemplo, trayecto, inyección. Después la letra G, palabras con ges, gestión, digestión. Y una excepción es majestad, que se escucha exactamente en la garganta, majestad, que es con la letra J. Y ahora sí tenemos la letra J, que por lo general son palabras iniciales en donde se encuentra la J. Por ejemplo, ejecutar y ejercicio. La letra H son palabras empezadas por IE, UE y WI. Por ejemplo, hueco, huida. ¿Okay? La R siempre es al principio. Rama, rompo y ruso. Siempre van al principio. Y la letra doble R, esta siempre sí o sí tiene que ir intermedia la palabra porque no se puede escribir al principio, porque sonaría muy marcado, ¿ok? Entonces siempre intermedias, por ejemplo, guerra y catarro, y esto hace que la palabra se escuche más fuerte en donde está la palabra R. Y ahora bien, ahora sí vamos con nuestro tema de artículo y adjetivo. El artículo tenemos dos tipos, que es determinado e indeterminado. El determinado son los cuales son masculino y femenino, y tenemos su plural y el singular, el cual sería para el masculino es el y los, y femenino sería la y las. Y para el artículo indefinido sería un y unos, que es el masculino, y una y unas para el femenino. También existe singular y plural, claro. Y el artículo neutro no posee género. Para el artículo tenemos que saber que es una palabra que complementa al sustantivo y es el que indica cualidades, atributos o defectos de una cosa o alguien. Y para el adjetivo tenemos que saber que tenemos variaciones de género y de cantidad. Ejemplo, mío, míos, tuyo y tuyos. Ok, y tenemos que saber que tenemos el artículo demostrativo, es el que indica la distancia entre persona y sustantivo. Ejemplo, este, ese, esos, esta, aquello, aquellos. Y puede variar dependiendo la cantidad que sea. Como yo lo mencioné, puede ser singular o plural. Ejemplo, aquello y aquellos.
El sustantivo es la palabra con la que designamos a personas o cosas. Y existen dos tipos de sustantivos, que son los propios y comunes. Propio siempre es para personas, ciudades, estados, etc. Y el sustantivo común es el que determinamos hacia animales, cosas, plantas, etc. Y siempre inician con minúscula.